Antes de empezar esta presentación, quiero agradecer al comité organizador por la invitación a participar en este simposio. El beneficio de la radioterapia postoperatoria después de la cirugía conservadora en el carcinoma ductal in situ ha sido establecida por varios ensayos prospectivos aleatorizados. El metaanálisis de Oxford, publicado hace 10 años, incluye a 4 estudios publicados hasta entonces, con más de 3.700 pacientes. Y este muestra que la radioterapia determina una reducción de los eventos ipsilaterales en un 54%, con un 15% de reducción absoluta a 10 años, beneficio que fue independiente de la edad, márgenes, grado, tamaño del tumor y uso de tamoxifeno. Sin embargo, estos ensayos aleatorizados ya no son tan relevantes en la actualidad. Estos fueron realizados en una población diferente, con mucho menor uso de mamografías de magnificación, subestimando la extensión de las lesiones, con evaluación patológica no estandarizada, con muestreo limitado y con bordes negativos definidos solamente por margen entintado, y en ocasiones incluyendo casos con bordes positivos. Además, las mejorías en la cirugía y la terapia sistémica en los últimos 20 años, con una mejor evaluación patológica y por imágenes, ponen un interrogante al uso rutinario universal de la radioterapia adyuvante. Sabemos que la radioterapia reduce el riesgo de recidiva local, global e invasora, situaciones que requieren de tratamientos adicionales que son psicológicamente angustiantes, y en el caso de recurrencia local invasora, puede conducir a un mayor riesgo de mortalidad por cáncer de mama. La reducción de recurrencia invasora está asociada a menor mortalidad por cáncer de mama. En ensayos del registro SEER, Warney encontró 21% menor mortalidad en pacientes irradiadas después de cirugía conservadora en comparación a las sometidas a mastectomía, mientras que las sometidas a cirugía conservadora sola tenían un 17% de mayor mortalidad también en relación a las mastectomizadas. De manera similar, en un trabajo publicado en septiembre por Jana Keas, en que el riesgo de morir por cáncer de mama en la población con diagnóstico de cáncer in situ era de 3,3% a 20 años, al analizar el tratamiento entre los diversos factores de riesgo con su impacto en sobrevida, el grupo tratado con tumorectomía y radioterapia tuvo una menor mortalidad por cáncer de mama en comparación con manejos alternativos. Y también sabemos que la radioterapia mamaria conduce a tasas más bajas de mastectomía a largo plazo, y ese es otro argumento que estimula su uso. Hay ensayos aleatorizados y de cohorte que reportan que la mayoría de las recidivas locales fueron tratadas con mastectomía. En la cohorte de Ontario, con mujeres con cáncer in situ, la supervivencia sin mastectomía a 10 años fue más alta en comparación con cirugía conservadora sola, aproximadamente en 5 puntos. Y el riesgo de mastectomía fue casi un 30% menor en las pacientes tratadas con radioterapia post-cirugía conservadora. Como resultado de estos beneficios, se han modificado las tendencias de tratamiento en pacientes con carcinoma ductal in situ, favoreciendo la cirugía conservadora seguida de radioterapia por encima de otros manejos alternativos. Y eso en un escenario en que, por las políticas de cribaje mamográfico, hemos tenido un alza muy importante en el diagnóstico de cánceres intraductales no palpables, la gran mayoría en mujeres mayores de 50 años. Sin embargo, este aumento del diagnóstico precoz no se ha correlacionado con una reducción proporcional en la incidencia de cáncer invasor, lo que indica que parte importante de los casos de carcinoma ductal in situ detectados de esta forma son de perfil de bajo riesgo y nunca llegarían a transformarse en cánceres invasores. Claramente existe esta población de bajo riesgo en que el uso de la radioterapia y aún de la cirugía puede ponerse en discusión. Esto nos lleva a concluir que existe un sobrediagnóstico y por lo tanto un sobretratamiento de un grupo importante de pacientes con cánceres indolentes sin agregarles ningún beneficio, sino solo molestias, gastos y potenciales complicaciones del tratamiento. Por otra parte, considerando que a 20 años sobre un 3% de las pacientes diagnosticadas con carcinoma ductal in situ habrán fallecido por cáncer de mama, está claro que hay un porcentaje de pacientes con lesiones potencialmente agresivas que necesitan ser diagnosticadas en fase temprana y tratadas adecuadamente. Estos son los factores de riesgo más relevantes en el desarrollo de recidiva invasora. Existen varias series, desde Van Nuys en adelante, que los han utilizado para definir poblaciones de bajo riesgo en que el beneficio absoluto de la irradiación pudiera ser lo suficientemente bajo como para considerar no utilizarla.
Hay 3 estudios prospectivos que han evaluado el control local con cirugía conservadora sin radioterapia en pacientes con perfil de bajo riesgo de recurrencia local según sus características clínicas y patológicas. 2 de estos fueron estudios prospectivos no aleatorios y uno fue un ensayo clínico aleatorizado. Para los pacientes con carcinoma ductal de grado 1 o 2 tratados con excisión quirúrgica, pero sin radiación, la tasa de desarrollo de recurrencia local en los 3 estudios fue similar en aproximadamente 1 a 1,5% por año. El estudio de Harvard debió ser cerrado antes de cumplir el reclutamiento programado por el elevado número de residuos locales, concluyendo que la abstención de radioterapia, aún en pacientes de buen riesgo o de buen perfil, no era una opción segura. Algo similar ocurrió con el estudio ECOG-ACRIN, que concluyó que para los pacientes con carcinoma ductal in situ seleccionadas por sus características clínicas y patológicas favorables y tratadas con excisión sin radiación, los riesgos de desarrollar residuo local y residuo local invasora continuaron aumentando a lo largo de 12 años de seguimiento. En el estudio aleatorizado RTOG 9804, presentado hace un par de años en el meeting de ASTRO, la adición de tratamiento con radiación redujo las tasas de recurrencia local a 12 años del 11,4 al 2,8%, altamente significativo, y el subconjunto de recurrencia local invasora del 5,8 al 1,5%, también significativo. No hubo diferencias entre los dos brazos para la supervivencia general o la supervivencia libre de enfermedad, y el 94% de las pacientes sin radioterapia no presentaron recurrencia invasora a los 12 años de seguimiento. Ellos concluyeron, por lo tanto, que el estudio entregaba información para la toma de decisiones del médico y de la paciente con respecto a la omisión de radioterapia para los carcinomas ductales de buen riesgo, y que la omisión de radioterapia era una opción de tratamiento razonable en este grupo, especialmente en aquellas que estaban bien representadas en la población en estudio. Recomendaron, eso sí, precaución con la omisión de radioterapia en pacientes que pudieran tener combinación de factores de riesgo, por ejemplo, edad joven, tumor de tamaño mayor, historia familiar, o pacientes que no iban a recibir terapia endocrina. Y la pregunta es entonces, si las características clínico-patológicas no son suficientemente confiables para definir un grupo de real bajo riesgo de recidiva, considerando la recidiva local por debajo del 10% y la invasora por debajo del 5%, ¿pueden ayudar los biomarcadores a definir la necesidad de tratamiento adyuvante? Yo pienso que en muchos casos la respuesta es sí, siempre y cuando el uso de biomarcadores mejore la precisión del pronóstico de riesgo de recidiva local después de la cirugía conservadora, si es capaz de identificar un subgrupo de tumores indolentes o con riesgo inferior a 10% a de los 10 años, y si hay consenso entre el equipo médico y las pacientes para omitir la radioterapia con este bajo riesgo de recurrencia local. Un ensayo de biomarcadores también ayudaría a mejorar el tratamiento si predice el beneficio de la radiación, en particular para las mujeres con alto riesgo de recurrencia local en las que tenemos que recomendar radiación o mastectomía. El Oncotype DCIS Score fue el primer ensayo de expresión multigénica que mostró beneficio en carcinoma ductal in situ. Está compuesto por 12 de los 21 genes del Oncotype DX y es un score continuo de 0 a 100, con 3 grupos de riesgo preespecificados, como se puede ver aquí, proporcionando una estimación individual del riesgo de recurrencia local total e invasora a 10 años después de cirugía conservadora sola de mama. El análisis ECOG-ACRIN fue el primero que demostró que el score del Oncotype de 12 genes se asociaba con el riesgo de recurrencia local. Se pueden ver aquí en curvas de Kaplan-Meier mujeres del grupo de bajo riesgo en comparación con las pacientes del grupo de riesgo intermedio o alto, y hay una diferencia significativa. Esto después fue validado en la Corte de Ontario, a la derecha, en mujeres con una población algo distinta, tratadas con cirugía conservadora sola, sin radioterapia, y los resultados son absolutamente similares. Esta tabla es importante. Es el análisis multivariado de la Corte de Ontario, y lo que se muestra aquí es que el puntaje del score DCIS proporciona información muy relevante sobre el riesgo de recurrencia local, pero que hay otros parámetros como edad joven, mayor tamaño del tumor, multifocalidad, márgenes, que siguen siendo importantes predictores independientes.
No se trata solamente del score Oncotype, también estos son importantes. Aquí se puede ver a la izquierda que el modelo predictivo que combinó el test de 12 genes con la edad y el tamaño del tumor funcionó mejor. La curva de calibración en azul, que es la suma del score DCIS más estos factores clínico-patológicos, fue mejor para identificar a los que tenían un riesgo muy bajo y también los que tenían un riesgo muy alto de recurrencia. Y a la derecha vemos al grupo de 741 mujeres con características de bajo riesgo, tamaño tumoral pequeño, no de alto grado, mayores de 50 años, márgenes libres, y lo que las curvas muestran es el riesgo de recurrencia en mujeres tratadas con cirugía conservadora sola versus con radioterapia según el score DCIS. Y lo que muestra es que existe un subconjunto de estas pacientes que tiene un puntaje molecular bajo y su riesgo de recurrencia local es menor del 10%, sin radioterapia, y que solo hay una pequeña reducción de 4% en el riesgo de recurrencia al agregar radiación. Pero también identificó un subconjunto de mujeres que tienen características de bajo riesgo, pero una puntuación molecular alta, y estas mujeres tenían un mayor riesgo de recurrencia sin radiación y secundariamente mayor beneficio del tratamiento con radiación. Y así esta información motivó una modificación del reporte del score de CIS, que ahora también incluye la edad de diagnóstico y el tamaño del tumor, ajustado por año de diagnóstico, en el pronóstico de riesgo de recurrencia local, global e invasora. Y esto proporciona una mejor base de información para la paciente sobre la conveniencia de agregar radioterapia o tamoxifeno. En fecha más reciente se publicó otra firma de riesgo, el Decision Score de Prelude, en el que se estudió la cohorte del ensayo sueco y el análisis que se realizó en 474 pacientes con márgenes libres. Hubo 61 eventos en mama ipsilateral y 33 eventos de cáncer de mama invasor. La mediana de seguimiento fue de 9 años y se incluyeron 7 genes y algunos parámetros clínicos con una escala de riesgo de 0 a 10. El límite de bajo riesgo versus alto se eligió para identificar un grupo con el riesgo de eventos en mama ipsilateral a 10 años menor al 10% y un riesgo de recurrencia invasora a 10 años menor al 3%. Y lo que encontraron es que el puntaje menor o igual a 3 definía el grupo de bajo riesgo y el puntaje mayor a 3 al grupo de riesgo elevado. Estos son los 7 biomarcadores evaluados por inmunohistoquímica, más los 4 factores clínicos patológicos considerados: edad, tamaño del tumor, palpabilidad y estado del margen quirúrgico. La validación fue efectuada en Uppsala y en Boston y posteriormente en forma independiente en el Centro Kaiser Permanente. El resultado de la serie fue que en el grupo de bajo riesgo, menor o igual a 3, no hubo beneficio significativo de la radioterapia, mientras que en el grupo de alto riesgo el beneficio fue mayor al esperado, de 9% absoluto de las recurrencias invasoras. En esta imagen vemos que existe una coincidencia perfecta en las series que validaron el perfil, en todas las series evaluadas, tanto en cirugía conservadora con o sin radioterapia complementaria. Este perfil biológico identificó además a mujeres con tipos de respuesta buenos, que correspondían a mujeres con un beneficio sustancial aparente de la radioterapia, así como mujeres con un perfil de respuesta pobre, que permanecieron en un riesgo particularmente elevado, incluso con radioterapia, y para las cuales se deben buscar otras estrategias de tratamiento mejorado. ¿Cómo seguir profundizando más en la evaluación del riesgo individual de cada paciente? Hasta ahora hemos considerado las características genéticas y los datos clínicos patológicos de la paciente, pero sabemos desde hace bastante tiempo que existe una reacción del microambiente que acompaña al carcinoma intraductal y también al carcinoma invasor, y que por sus características podrían aportar información relevante en relación al futuro curso del tumor y el beneficio de las terapias. Los cambios más importantes en el microambiente tumoral incluyen una mayor angiogénesis, activación de fibroblastos, pérdida de sus células mioepiteliales, que en condiciones normales significan una importante barrera para evitar la invasión estromal, y lo que es muy interesante porque involucra al sistema inmune, infiltración linfocitaria del tumor, acompañada de actividad macrofágica y proteínas inmunomoduladoras. Tanto la densidad de la infiltración linfocítica
como el tipo de linfocitos involucrados en la infiltración están relacionados principalmente con los receptores de estrógenos negativos y la sobreexpresión de ER2. En esta figura se muestra a la izquierda la densidad de linfocitos infiltrantes tumorales o TILs, según subtipo, siendo mayor en receptores de estrógenos negativos y en ER2 positivos. Y a la derecha las distintas proporciones en los diferentes subtipos linfocitos según el biotipo tumoral. Y estas son las condiciones que se asocian a un mayor riesgo de recurrencia total invasora. Alta densidad linfocitaria de contacto, o touching TILs, células TCD8 bajas, células HLA-DR bajas, células T regulatorias FOXX3 altas, una alta densidad de macrófagos CD68 y CD163 y un alto número de linfocitos B. También una alta expresión de proteínas inmunosupresivas FOXP3 y PDL1. Existe una asociación entre los TILs y resultados en carcinoma ductal in situ. Aquí se muestran en curvas de Kaplan-Meier que la mayor densidad de linfocitos FOXP3 se asoció con un resultado desfavorable para todas las recurrencias de carcinoma ductal in situ. Y al centro a la derecha, la mayor expresión de PDL1 estromal se asoció con un intervalo libre de recurrencia local más corto para todas las recurrencias y las recurrencias invasivas. Todos estos análisis fueron realizados en pacientes tratados con cirugía conservadora. También el balance PD8-FOXP3 puede ser un predictor del beneficio de la radioterapia en pacientes con cáncer de mama temprano. En comparación con las pacientes no irradiadas, tanto la combinación CD8 y FOXP3 altos, aunque esto no es significativo, como CD8 y FOXP3 bajos, se asociaron con un riesgo reducido de cualquier recurrencia al agregar radioterapia. En cambio, una respuesta inmune favorable, que es la que se ve al medio, CD8 alto, FOXP3 bajo, protege de la recurrencia del cáncer de mama y predice un beneficio mayor, si es que alguno, o sea, un beneficio menor, si es que alguno, de la radioterapia. Los hallazgos podrían explicarse por un efecto inmunosupresor de la radioterapia sobre una respuesta inmune activada en el contexto de una baja cardíaca tumoral. Esta es una tabla con el análisis multivariable del riesgo de recidiva con y sin marcadores inmunocelulares predictores de recidivas ipsilaterales en pacientes con carcinoma ductal in situ tratados con cirugía conservadora sola, en la que puede ver los factores estadísticamente significativos: edad, tamaño del tumor, grado nuclear, comedonecrosis, márgenes, que ya conocíamos desde hace tiempo, pero además densidad de los TILs y densidad estromal de PDL1. Esperamos que la inclusión de estos últimos factores en los test predictivos futuros logre una mejor individualización en los tratamientos de los carcinomas ductales in situ. En resumen, la omisión de radioterapia después de cirugía conservadora en el carcinoma ductal in situ es un desafío. Aunque todos los subgrupos clínicos patológicos pueden beneficiarse de la radioterapia, el beneficio no es uniforme, pudiendo ser mínimo en pacientes de bajo riesgo de recidiva y nulo en algunos de alto riesgo. En pacientes con carcinomas indolentes, la observación es una opción, considerando las preferencias de la paciente y del equipo médico, el temor a la recidiva y el deseo de evitar la mastectomía. Los biomarcadores moleculares y el estudio genético pueden mejorar la evaluación clínica del riesgo individual y ayudar en la toma de decisiones sobre la necesidad de agregar radioterapia. La inclusión de las características individuales del microambiente puede en el futuro agregar nueva información relevante en las decisiones terapéuticas del carcinoma ductal in situ. Las proteínas inmunosupresoras son marcadores potenciales de carcinoma ductal in situ de alto riesgo y de progresión de la enfermedad. Diferentes composiciones de linfocitos estromales e intratumorales en carcinoma ductal in situ puro, asociado con invasión o carcinoma invasor, juegan un papel potencial en su significado pronóstico y relación con la inestabilidad genómica subyacente. La evaluación de los TILs generales proporciona una herramienta prometedora para la evaluación del microambiente inmunológico del carcinoma ductal in situ. Muchas gracias.